Eh, Como le dije, yo quería terminar hoy con ustedes la unidad 2, con algunos ejercicios y a partir de la siguiente clase ya vamos a meter la unidad 3 que vieron que es básicamente aplicaciones físicas, ¿verdad? De lo que es las integrales definidas, ¿verdad? Momento de inercia, centro de masa, volúmenes de revolución, área de revolución, hay teoremas de Papus-Goulding que vamos a ir viendo también. Cómo se aplica. Está viendo que hacer un cronograma el 7 de mayo vamos a tener nuestro primer parcial por eso, ¿verdad? Y entraste a la unidad 3, lo que estaba viendo que básicamente en una semana supuestamente se desarrolla ya toda la unidad 3, que me parece que está medio complicado ahora. Pero sí, si el 7 de mayo es el parcial, yo creo que vamos a llegar bastante bien ya con todos los ejercicios de la unidad 3 también. Entonces hoy vamos a terminar la unidad 2. Tengo algunos ejercicios para mostrarles. Ok. Tengo acá un ejercicio que leíamos la primera vez que tengo pendiente de la clase pasada. Eh, y cerramos para mi ventana. Yo te dije ayer que no. Ok. Bueno. Como le dije, hoy vamos a terminar con algunos ejercicios de series de funciones. eh, Donde principalmente les quiero mostrar algunos ejercicios de aplicación que les había dicho la clase pasada. Y también la parte de... O sea, quiero repasar con ustedes cosas que le dije, pero no le llegué a mostrar, que es cuando el radio de convergencia vale cero, cuando vale infinito, ¿verdad? Más o menos para que vean cuándo sucede eso, ¿verdad? Para poder terminar. Porque como les dije, esta parte suele salir bastante, tanto en parciales como en final. Acá tenemos un ejercicio que nos pide encontrar la serie de Maclaurin para la función, ¿verdad? O sea, me da una función f de x, pero expresada en términos de una integral, ¿verdad? Que va de 0 a x, que obviamente esto que está acá, que es una función de t, ¿verdad? Cuando integro voy a tener todo esto que está acá expresado en función de x, ¿verdad? Entonces, es una función de x que está de manera implícita, vamos a decir, dentro de esta integral, pero lo que me está pidiendo es que encuentre una expresión para la f de x, pero en términos de serie de Maclaurin. Como habíamos visto anteriormente, las funciones pueden expresarse en términos de series de funciones, ¿verdad? Son conceptos equivalentes, vamos a decir, ¿verdad? Y lo que se hace es, a través de los polinomios, ¿verdad? Los polinomios de Taylor y de Maclaurin, es aproximar el resultado de una función para un determinado valor de x, vamos a decir. Entonces, este problema lo que me pide es que yo entonces encuentre la serie de Maclaurin, o sea, o expresar esto en términos de serie de Maclaurin. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros primeramente acá tenemos una función elemental, pero que está editada, ¿verdad? La función elemental sería esta, que como habíamos visto en las funciones elementales e a la x, logaritmo natural, funciones trigonométricas son funciones que tienen la forma de expresarse en términos de serie de Taylor o de Maclaurin. Principalmente de Maclaurin, ¿verdad? Porque son funciones que están, perdón, son series que están centradas en cero. Entonces, tienen generalmente esta expresión. Esto que está acá, nosotros podemos sacarlo, no sé si llegamos a un ejercicio donde sacamos la expresión, en todos los libros está cómo se llega a esta expresión de la serie de Maclaurin para
para la función e a la x, ¿verdad? Esto es nada más que, como habíamos visto, tener la función, evaluar en x igual a 0, ¿verdad? Y después derivar sucesivamente, acá está derivada hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta el sexto orden, ¿verdad? Como dijimos, eso podemos derivarlo hasta tercera, cuarta, dependiendo de lo que nos convenga en cada caso. Entonces, esto se consigue obtener nada más que derivando y evaluando para, en este caso, x igual a 0, ¿verdad? Entonces, de esa serie o de esa sucesión, nosotros vamos viendo la expresión del enésimo término. Es exactamente lo que habíamos visto anteriormente. De esta ecuación, que es la ecuación elemental, nosotros podemos tratar de encontrar una expresión equivalente para esto. Primeramente vemos que el exponente en este caso está en término negativo, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver es cuál es la equivalencia de si e a la x, en realidad podría llamarle e a la t, ¿verdad? Pero en todos los libros me tiene expresado esto como e a la x. ¿Qué pasaría si yo le pongo e a la menos x, ¿verdad? Y en ese caso lo que yo veo es, si genera nuevamente mi polinomio de Maclaurin, lo que yo voy a ver es que se genera una serie muy similar a la de arriba, pero en este caso va a ser una serie alternada, ¿verdad? De términos positivos y negativos. Entonces nosotros habíamos visto en series numéricas que para que una serie sea alternada tenemos que adicionar esto al término, al enésimo término, ¿verdad? Entonces le agregamos nada más que menos 1 a la n. Lo que estoy buscando es el enésimo término que representa esto que está acá. Entonces, yo ya tengo el exponente negativo, pero en este caso tengo el exponente elevado nuevamente al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que veo es la forma de expresarlo de manera equivalente a e a la x, pero en este caso e a la menos x al cuadrado. En ese caso, pasaría esto que está acá, ¿verdad? Quedaría expresado de esta forma. ¿Qué pasa? Sigue siendo alternante, pero desaparecen los exponentes impares. Quedan solamente términos de exponentes pares y yo sé que cuando los exponentes son pares, entonces yo eso represento. Sigue siendo alternado, entonces esto no cambia, abajo sigue siendo el n factorial, pero acá esto ya no puede seguir siendo x a la n, tiene que ser necesariamente x a la elevado a la 2 por n, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que se considere solamente en los términos pares. Esto es algo que pueden ir haciendo siempre, que tengan una función parecida a una función elemental. Yo puedo tener la expresión de serie de Maclaurin para un seno de x, para un logaritmo natural de x, ¿verdad? Pero necesito trabajar con un seno al cuadrado de x, por ejemplo, ¿verdad? O con un logaritmo de x sobre x, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo ir sacando la expresión que le corresponde a esa función a partir de esa función elemental. En este caso es e a la x, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo sé que entonces e a la menos x al cuadrado tiene el enésimo término expresado de esta forma, por lo tanto, en términos de series de funciones, yo puedo expresar e a la menos t al cuadrado como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de el enésimo término que saqué de esta parte, ¿verdad? Entonces, acá ya tengo una expresión de serie, ¿verdad? Como dijimos, estamos buscando que sea una serie de Maclaurin. Recordamos que la serie de Maclaurin es una serie centrada en 0, entonces acá obviamente tengo t elevado a la 2n. Si era una serie de Taylor, me iba a tener que pedir centrado en tal punto, ¿verdad? En t igual a 5, en t igual a 2. Entonces en ese caso sería t menos 2 o t menos 5, ¿verdad? Entonces como es serie de Maclaurin, esto ya que está acá sería ya una estructura bastante apropiada para lo que estamos buscando. Sin embargo, yo tengo que esta sumatoria es igual a e a la menos t al cuadrado. Ya tengo acá un menos 1 y tengo una integración, obviamente. Entonces yo lo que tengo que hacer es primeramente introducir esto que está acá, aplicar las propiedades de integración de series de funciones que habían visto ya al principio, y a partir de ahí encontrar entonces una expresión en términos de serie que va a ser efectivamente la serie de Maclaurin que yo estoy buscando. Entonces podemos representar la función de la siguiente manera, ¿verdad? La f de x, que está expresada en términos de una integración, podemos decir, o sea, expresarlo de la misma manera, pero en vez de poner e a la menos t al cuadrado, ponemos directamente la expresión de esa serie de funciones que calculé anteriormente. Tengo menos 1, ¿verdad? Entonces, este menos 1, esto que está acá es una serie, que, un poquito más atrás otra vez, que empieza en 1 menos x al cuadrado más x a la cuarta sobre 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, empieza en 1 y después va a los términos alternantes, términos positivos y negativos, siempre en función de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta expresión que está acá inicia en 1, entonces, ¿qué va a pasar con este menos 1? Este menos 1 lo que va a hacer es que desaparezca ese 1
¿Y en qué va a empezar mi serie entonces? Va a empezar recién desde acá, ¿verdad? Entonces, para tratar de dejar siempre en términos de una serie de funciones, lo que voy a hacer es introducir ese menos uno dentro de la expresión de esta serie que está acá, que yo sé que es esto que está acá, ¿verdad? Y el menos uno le va a restar uno, entonces tengo que ver, obviamente va a cambiar mi enésimo término, porque en este caso va a empezar en menos aquí al cuadrado, y lo que tengo que hacer es ver entonces cuál es la nueva expresión. En este caso, así como habíamos hecho en los ejercicios anteriores, la nueva expresión es esta que está acá. Ahora le sumamos el n que está acá más uno, acá también 2n más uno y acá el n más uno, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que si yo evalúo esto desde n igual a cero, voy a verificar que entonces al desarrollar esta serie numérica que está acá, voy a tener esta expresión que está acá, empezando desde menos aquí al cuadrado hasta el enésimo término. Entonces ahí ya desaparecí cualquier valor que no tenga nada que ver con una serie y tengo solamente una serie de funciones que me pide que integre de 0 a x. ¿Verdad? Entonces esto que está acá nosotros ya, como habíamos visto anteriormente, se integra como cualquier serie de funciones. Ahora tenemos que fijarnos siempre en la variable. ¿Verdad? La variable en este caso es t elevado a la 2 por n más 1. Entonces, al derivar esto, nada más que baja el exponente abajo, ¿verdad? El exponente incrementado en 1, y arriba el exponente también se transforma en el mismo exponente, pero incrementado en 1. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que yo tenga 2n más 3. ¿Por qué 2n más 3? Porque si yo pongo acá 2 por n más 2 por 1, voy a tener 2n más 2, ¿verdad? Entonces, al integrar, esto me queda 2n más 2 más 1. ¿Verdad? Entonces, 2n más 3 sería en ese caso. Y abajo queda el 2n más 3 multiplicando nuevamente por el factorial. Esto que está acá, que ya habíamos visto, ¿verdad? Podemos evaluarlo en el dominio de la integral que me da el problema, que es de 0 a x. Obviamente desaparece el que va en 0. Y me queda solamente en función de x, que es justamente lo que el problema me está pidiendo, encontrar una f de x en términos o expresado como una serie de Maclaurin. Entonces, la respuesta a este problema sería básicamente esto que está acá. Esto que está acá, o por ahí desarrollar, así como hicimos acá, algunos términos, ¿verdad? Ustedes saben que el equivalente de la serie de Maclaurin es el polinomio de Maclaurin, que es esto que está acá, pero como en este caso me está pidiendo específicamente la serie de Maclaurin, lo técnicamente correcto sería dejarla expresada de esta manera. Profe, Sí, una consulta. sí. Si ese menos uno hubiese quedado fuera del símbolo de sumatoria, igual se hubiese podido hacer la integral. Eh, O y no, o sea, ponerle que agarramos y calculamos la integración de eso, distribuimos la integral, ¿verdad? Podemos ver la forma, ¿verdad? Porque vamos a integrar solamente este t a la 2n, ¿verdad? Sería en ese caso t a la 2n más 1, nada más. Y del otro lado tenemos la integral de, este no sirve para escribir, ¿verdad? Pero vamos a tener al otro lado menos integración de 0 a x de t, ¿verdad? Entonces t evalúo y al final me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar solamente x. Entonces esa x yo tengo que ver si al introducir ahí me va a quedar el equivalente. Yo creo que no, ¿verdad? Porque en este caso estoy integrando una serie de funciones, ¿verdad? Y aparte es una serie de funciones donde introduzco al menos uno, ¿verdad? Pero podemos probar, o sea, pueden probar ustedes. Yo, en este que está acá, nomás como este es un PDF, yo no tengo para escribir, ¿verdad? Pero pueden ver ustedes, no sé si está acá, me pasa que este me deja escribir por parte, parece. Ahí ya no, tengo que apretar cada uno. Sería este, ahí desaparece encima. Bueno, no sé si me explico. Sería distribuir el operador integración, ¿verdad? Y el otro lado me va a quedar x, solo que esa x me va a quedar siempre fuera del símbolo, ¿verdad? Porque vean que al integrar esta serie de funciones que yo tengo una nueva serie de funciones. Integrada, pero una serie de funciones. Entonces yo voy a tener una serie de funciones más x, ¿verdad? Entonces, en ese caso no sería una expresión en serie de Maclaurin. Lo que me está pidiendo es una serie de Maclaurin y esto que está acá es la serie de Maclaurin. Pueden dejar esto que está acá o y por atrás.
Pueden dejar expresada de esta forma o esto, ¿verdad? Solo que esto que está acá es el polinomio de Maclaurin. Sería el polinomio de Maclaurin, pero de e a la menos x al cuadrado. Obviamente no le estoy diciendo que dejen expresado esto que está acá, sino que dejen expresado en estos términos, ¿verdad? Una sumatoria de términos positivo y negativo. Pero yo creo que por esa razón necesitamos introducir sí o sí el menos uno para responder a lo que me está pidiendo el problema, vamos a decir. Si es una cuestión de evaluar, si por ahí hay un problema donde, como hicimos en la clase pasada, donde me pide determinar el error para una función donde evaluamos para x igual a 2 por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor en ese caso sí saldría algo equivalente, pero en ese caso me está pidiendo la serie de Maclaurin. Entonces, por eso justamente introducimos ahí adentro, ¿verdad? ¿Se entendió? Esta es nuestra clave, serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin. Entonces, si yo dejo esto acá más x, eso no es una serie de Maclaurin, ¿verdad? Tiene que ser o esta expresión o la equivalente que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, eso tiene que ir atendiendo también. Se puede resolver analíticamente, se puede, ¿verdad? La integral, nada más que distribuimos. En una parte vamos a tener la integración de una serie de funciones y en la otra parte una integración convencional, ¿verdad? Solo que eso no va a tener finalmente una expresión de serie de Maclaurin. Por eso es que hacemos de esta forma. Bueno. Interesante la pregunta, ¿verdad? Para aclarar ese término. Este es un ejemplo parecido al que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde calculábamos el resto. Me dice, me da un polinomio de Taylor centrado en cero. Polinomio de Taylor centrado en cero, ya sabemos que es un polinomio de Maclaurin, pero a veces el problema me dice así, de esta forma. Se usará para aproximar la función coseno. Coseno de x, entonces, ¿verdad? Encontrar el grado del polinomio requerido para obtener una exactitud con un error máximo de 0.001 en un intervalo de 0,5 negativo hasta 0,5 positivo. Este es muy parecido ya a lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Solamente que acá tengo que hallar el resto, ¿verdad? El resto o el error, esto que está acá la fórmula del resto, pero determina el error, ¿verdad? Como lo había dicho anteriormente, una función es igual al polinomio de Taylor de Maclaurin más el resto. Entonces, en este caso, nada más que tengo que trabajar. En la clase pasada habíamos hecho, era la segunda parte del ejercicio, el tema de calcular el resto. Acá tengo que calcular directamente el resto. Tenemos una función, ¿verdad? Cuya enésima derivada más 1 es de una función alfa que desconocemos, pero que sabemos que está dentro del rango en el cual se evalúa la función, en este caso la función coseno, ¿verdad? Y acá x menos 0 está centrado en 0, como me dice, entonces sería lo mismo que escribir x elevado a la n más 1. ¿Qué es lo que hacíamos, verdad? Consideramos la función f de x, es coseno de x en este caso, lo que me está pidiendo. Todas las derivadas, creo que llegamos a hacer un ejercicio en la clase pasada donde era justamente evaluar el coseno, si no estoy equivocado, donde al evaluar, está centrado en 0, nuestro valor máximo que vamos a ir teniendo va a ser siempre 1 menos 1, ¿verdad? El seno y el coseno va variando entre 1 y menos 1, entonces eso ya sabemos por definición. Y a partir de esa definición, entonces nosotros sabemos que la enésima derivada más 1 de la función alfa que desconocemos tiene como límite superior 1. Recordemos que para calcular el error siempre trabajamos con el límite inmediatamente superior. Entonces, para alfa, ¿verdad? Que está en función del coseno de x, ¿verdad? Yo sé que mi coseno, repito nuevamente, que mi coseno va solamente desde más 1 a menos 1. Entonces, el término superior, el máximo valor que puede tener es 1. Entonces, asumimos el f, perdón, la enésima más una derivada de f de alfa como 1, que está acá, en este punto, ¿verdad? Abajo tenemos n más 1 factorial, lo que estamos buscando, recordemos que es n, porque me está pidiendo el grado del polinomio, ¿verdad? Por x, uno que había propuesto directamente x, ¿verdad? Por x elevado a la n más 1. El n más 1 también va a quedar tal cual como está, pero el x está en nuestro sistema de eje, que le suelo dibujar, va entre menos 5 entre menos 0,5 y más 0,5. Entonces, nuevamente, siempre evaluamos el límite superior. Cuando están trabajando con resto o con error máximo, siempre el límite superior de la variable x y de la función. De la función ponemos acá arriba y de la variable ponemos acá en el multiplicador de la fracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso?
Que si x va entre menos 0,5 y más 0,5, entonces el valor máximo va a ser 0,5 para x, ¿verdad? El máximo valor que vamos a estar considerando. Entonces, 0,5 a la n más 1 por 1, podemos poner acá arriba, y esto queda n más 1. Lo que me dice el problema es que esta relación tiene que ser menor a 0,01. 0,001. ¿Y qué valor de n satisface eso? Y eso ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Hacemos con un planteo, por prueba y error. Vamos n igual a 2, n igual a 3, ¿verdad? En n igual a 2 me da este valor que es mayor a 0,01. En n igual a 3 me da mayor nuevamente a 0,01. Y en n igual a 4 me da un valor menor. Entonces, para un polinomio de grado 4, yo ya puedo encontrar una aproximación cuyo error es menor a 0,01. Bueno, aquí les dejo como tarea nada más, ¿verdad? Repetir el mismo problema anterior, pero con un error máximo, o sea, con una mayor precisión, ¿verdad? Porque estamos pidiendo un error máximo de 0,0001, un poco más aproximado que el anterior, pero cambiamos el intervalo, ¿verdad? O sea, para esta función coseno de x cambiamos el intervalo de menos 2 a 2. Y vean lo que pasa y vean, analicen la diferencia con esto. O sea, ¿qué pasaría? O sea, el análisis que le pido es que vean qué pasa cuando incrementamos el intervalo de la variable y disminuimos, disminuimos el error, hacemos más chico el error, aumentamos la exactitud de la aproximación. Entonces vean qué pasaría en ese caso, para qué valor de n me está dando para este caso que le estoy dejando como tarea acá. Dejamos resolver un ejercicio de aplicación. Los problemas de aplicación de serie de funciones no son tan complejos, ¿verdad? La complicación está, les voy a ser sincero, ahora estamos haciendo ejercicio de la unidad 2, ¿verdad? De función. Entonces sabemos ya que tenemos que encarar directamente cómo, o sea, resolverlo por algún método de serie de funciones, ¿verdad? Aplicando polinomio de Taylor, aplicando polinomio de McLaurin. Entonces es más fácil leer el ejercicio y saber ya que tenemos que aplicar eso. Obviamente en un examen final, ¿verdad? Me puede aparecer un ejercicio como esto, ¿verdad? Que si leemos, vemos que en ninguna parte me dice aplique la serie Taylor o encuentre una expresión de serie McLaurin para tal fórmula, ¿verdad? No me está diciendo nada de eso, sino que me da en este caso, ¿verdad? Un objeto de masa en reposo m sub 0, tiene una velocidad v, entonces su masa m está dada por, me da una fórmula, ¿verdad? En donde c es la velocidad de la luz. Explique cómo los físicos obtienen la aproximación m aproximadamente igual a m sub 0 más m sub 0 sobre 2 por v sobre c al cuadrado. Acá no me dice absolutamente nada. Yo sé que los polinomios yo utilizo ¿para qué? Para lograr una aproximación de una función. Entonces, lo que tengo que buscar acá es una función, en este caso una función m de v, ¿verdad? Una función de la masa en función de la velocidad. Que se aproxima más o menos a esta expresión. Entonces, esto que está acá también yo veo que es algo parecido a un polinomio. Si esto es un m de v, ¿verdad? Significa que mi variable que está acá está en función de v, mi variable sería v, m sub 0, m sub 0 sobre 2 son todos constantes, ¿verdad? Mi variable en este caso tiene un parámetro, que en este caso sería el parámetro c, ¿verdad? Y está elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que este es el término independiente, el término que está elevado al primer exponente, o sea, la variable b sobre c elevado a la 1, no me aparece, significa que se simplifica. Y sí me aparece el b sobre c al cuadrado. Es un polinomio de segundo orden, ¿verdad? Que yo tengo que aproximar para encontrar la fórmula de la masa. Es un análisis que yo le hago a partir de, obviamente, ahora que estamos viendo polinomio de McLaurin, polinomio de Taylor, y sé que estoy buscando la aproximación con polinomio. La confusión o la complicación, vamos a ver que el ejercicio no es difícil, pero la complicación está cuando en un examen final me aparece algo parecido y vemos la palabra aproximación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la unidad 4, cuando vemos funciones de varias variables, hay ejercicios donde se determina a través de funciones de varias variables la aproximación de algo también, ¿verdad? Entonces, por experiencia propia, cuando tomábamos exámenes presenciales, me pasaba mucho que teníamos un ejercicio parecido a este y el alumno no sabía
si cuando me dice aproximación tengo que hacerlo a través de un polinomio o a través de lo que vamos a ir viendo más adelante, que no quiero entrar mucho en detalle para no marear, ¿verdad? Que es la parte de funciones de varias variables. Entonces, aparece la palabra aproximación y yo no sé si resuelvo por la unidad 2 o la unidad 4. ¿Verdad? De antemano les digo que cuando me habla solamente de aproximación es porque tengo que calcular con polinomios de Taylor o de Maclaurin, ¿verdad? Ahora cuando me dice aproximación y me habla aparte de calcular, o sea, la aproximación del cambio de temperatura, por ejemplo, la aproximación del cambio de velocidad, la aproximación de la variación de la longitud, ¿verdad? O sea, cuando siempre me habla de un cambio o una longitud, eso se calcula con las funciones variables, ¿verdad? Porque ustedes saben que derivada es la variación de algo con respecto a algo, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia que vamos a encontrar cuando en un examen tengo la palabra aproximación y no sé cómo resolverlo, si por unidad 2 o unidad 4. Entonces, ya de antemano les doy esa pista ahora, ¿verdad? Para que no pase cuando rindan parcial, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora el parcial entra solamente unidad 1, 2 y 3. Entonces, obviamente, si sale algo de aproximación, va a ser resolverlo por unidad 2, ¿verdad? Y en el segundo parcial ya va a entrar unidad 4 y 5, entonces obviamente cualquier cosa que me hable de aproximación va a ser algo que tengo que resolver por unidad 4, ¿verdad? Por funciones de varias variables. Pero en el final, ¿verdad? Si les sale un ejercicio donde les aparece esta palabra, que no se levante nadie a preguntar si se resuelve por polinomio de Taylor-Maclaurin o se resuelve por funciones de varias variables. Lean bien el problema y vean que si dice solamente aproximación, es por series de funciones, y si me dice aproximación de la variación de tal cosa, del cambio de tal cosa, entonces significa que tiene que ser con funciones de varias variables. Es algo que le digo ahora y que les voy a volver a repetir cuando veamos ejercicio de unidad 4, ¿verdad? Pero ya para que vayan teniendo en cuenta eso para lo que van a hacer los exámenes finales, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese ya es el análisis. Tengo que buscar masa en función de velocidad que sea aproximadamente igual a esto. Esto que está acá, ¿qué es? Es un polinomio de grado 2, donde la variable es b sobre c, porque tiene un parámetro, se le llamamos parámetro generalmente a esto que está acá, que divide la variable, ¿verdad? Que es también una constante. Entonces, analizamos la ecuación que nos da el problema, es esto lo que nos da el problema, y analizamos la expresión de un polinomio de Maclaurin. ¿Cómo es la expresión de un polinomio de Maclaurin? Es esto que está acá, ¿verdad? Esta expresión que es igual a el término de la función evaluada en cero, esto que está acá, que como les dije, la variable elevada a la 1 que yo no tengo acá arriba, ¿verdad? Entonces esto obviamente, pues cuando voy desarrollando ya ver que de alguna forma desaparece este término. Y después tengo la segunda derivada multiplicada por la variable elevada al cuadrado. ¿Qué significa eso que está acá? Que posiblemente esta expresión que está acá es el resultado de una segunda derivada. ¿Segunda derivada de qué? Vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Y b sobre c al cuadrado sería esta expresión. Entonces, estas dos expresiones yo tengo que ver para sacar la respuesta al problema. Obviamente, esto posiblemente se debe anular, ¿verdad? Seguramente esto, si yo continúo derivando, se vaya anulando, después de tener la cuarta otra vez, pero como me está pidiendo nada más que esto, entonces el problema me pide demostrar que m es aproximadamente igual a esto. ¿Cómo voy a demostrar? Utilizando polinomios de Maclaurin en este caso. ¿Está bien? Entonces, analizamos problemas del enfoque de un polinomio Maclaurin de grado 2, ¿verdad? Porque es lo que me da el problema, para la variable b. ¿Por qué no derivo hasta la tercera, la cuarta, la quinta derivada? Porque ya mi demostración me está diciendo eso. ¿Qué voy a derivar? Esta función, ¿verdad? Me dice que la masa, ¿verdad? Está dada por esta expresión. M sub 0 sobre raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces, esta es m en función de b, es esta expresión que está acá. Entonces, m en función de b, si yo evalúo para b igual a 0, ¿verdad? M igual a 0, este m igual a 0 va a ser este que voy a poner acá, ¿verdad? La función m igual a 0. M para b igual a 0. ¿Está bien? Entonces, m igual a 0, perdón, para b igual a 0 vale m sub 0. ¿Por qué? Y porque acá pongo b igual a 0, ¿verdad? Esto queda 0, 1 menos 0, raíz de 1 es 1, entonces me queda nada más que m sub 0. Derivo esto. ¿Cómo derivo esto? Elevo esta raíz acá, ¿verdad? Va a ser m sub 0 por todo esto que está acá elevado a la menos 1 medio. Entonces eso voy desarrollando, ¿verdad? Y me queda esta derivada que está acá. Multiplico o sea, calculo para b igual a 0, como acá el m sub 0 está multiplicándose, o
podemos decir toda esta expresión, m sobre todo esto está multiplicándose por b, al evaluar en b igual a 0, obviamente va a ser 0, y ahí está el 0 que hace que se anule, voy a traer un poco atrás, que se anule esta expresión, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que podemos decir que vamos por buen camino, ¿verdad? Porque si acá me aparecía un valor, entonces o algo estoy haciendo mal o el polinomio de Maclaurin no es el adecuado para representar esto que está acá, ¿verdad? Porque no es que a mí me sale un valor para la variable elevado a la potencia 1 y yo elimino nomás la ecuación. Se me tiene que, o sea, esto que está acá ya me está diciendo que de alguna u otra forma posiblemente mi término de la variable elevado a la potencia 1 se va a anular. Porque se anula justamente por esto que está acá. Esto que está acá se va a multiplicar con b sobre c a la 1, entonces va a valer 0. Derivo nuevamente, esto yo acá no estoy explicando punto por punto cómo se deriva, ¿verdad? Porque calculamos que esto ya algo se aprendió en análisis 1, entonces para no perder mucho tiempo yo ya voy directamente al resultado de la derivación. Esta derivación va a ser una derivación del tipo u sobre b, ¿verdad? Tengo la variable arriba y tengo la variable abajo, entonces tiene que ser una derivación de u sobre b y me queda entonces esta expresión que está acá. Profe, la masa y o sea, la velocidad de la luz consideramos como constantes, ¿verdad? Sí, la masa sub cero y la constante son, la masa sub cero y la velocidad de la luz son constantes, ¿verdad? Solo mi única variable es la velocidad en este caso. ¿Está bien? Bueno, entonces derivamos y queda de esta forma, ¿verdad? Creo que no llegué a... Ah, no, acá está escrito, ¿verdad? M en función de B sería, ¿verdad? Esto sería mi famosa f de x, solo que en vez de f tengo m. Esto es algo que pasa muchísimo en todos los exámenes, ¿verdad? Nosotros todo el tiempo por ahí en clase mostramos f de x, f de x, f de x, f de x, y por ahí en el examen sale m de u y nos vemos todos locos, ¿verdad? En este caso sale m de b, que vean de la misma forma que sería f, en vez de x tengo b, en vez de a, por ejemplo, tengo m sub 0, 1 menos, en vez de x tengo b al cuadrado, sobre, en vez de b, por ejemplo, en vez de b de burro, tengo c en este caso, ¿verdad? Entonces, estos son constantes, ¿verdad? Entonces, esta es mi segunda derivada, ¿verdad? Lo tomo acá, evalúo para b igual a 0, acá yo veo que esto va a desaparecer, entonces va a quedar c al cuadrado arriba, ¿verdad? Acá me va a quedar 1 simplemente, ¿verdad? Entonces este c al cuadrado se va a simplificar con c a la cuarta y va a quedar abajo c al cuadrado. Entonces, vean que mi segunda derivada en 0 ya tiene ya una expresión muy parecida a la que está acá, ¿verdad? M sub 0 y c al cuadrado, que es esto que está acá, ¿verdad? Este al cuadrado yo llevo acá y voy a tener el valor que me está pidiendo. Entonces, con estos elementos yo estructuro mi polinomio de Maclaurin que está acá, ¿verdad? Esto podía haber puesto en allá justamente en vez de f ponía m y en vez de x ponía b, entonces iba a ser ya más visualizable, ¿verdad? Pero como esto es lo que ustedes tienen en todos los libros y en toda la parte teórica, también para que aprendan a relacionar esto que está acá con estos nuevos términos de las variables, ¿verdad? Entonces, como dijimos que estamos buscando aproximación, ¿cómo aproximamos una función? Podemos aproximarlo a través de un polinomio. En este caso, un polinomio de Maclaurin y es un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque es lo que me está pidiendo básicamente que yo determine acá. Entonces, el polinomio de Maclaurin de grado 2 en función de b va a ser igual a m de 0. Acá ya está, ya en vez de f de 0 tengo m de 0 más m' de 0. Recordemos que esto valía 0. Y m' de 0 sobre 2. El 2 factorial por b al cuadrado. Vean que yo pongo mi polinomio está en función de b, no en función de b sobre c. Entonces todo queda b. ¿De dónde sale el b sobre c? Y obviamente de introducir este m'' 0 que valía m sub 0 sobre 2. Esto ya queda 0, ¿verdad? M de 0 valía m sub 0, que habíamos visto anteriormente. Entonces de acá es que aparece esta expresión, ¿verdad? El c al cuadrado pasa abajo. Y yo agrupo, para tener elevado al cuadrado estos dos, ¿verdad? Agrupo b con c. Entonces ahí ya me queda b sobre c al cuadrado. Entonces esta es mi variable con el parámetro c, vamos a decir. Y ahí ya yo tengo entonces que el polinomio, en este caso el polinomio tiene esta expresión. ¿Y qué dijimos que era el polinomio? Era una aproximación, ¿verdad? Entonces en realidad tendría que poner es igual acá, está mal acá. Porque esta expresión es, o sea, el polinomio es igual a esta expresión. Lo que pasa es que este polinomio es aproximadamente igual a la función m, ¿verdad? Entonces, si el polinomio es aproximadamente igual a la función m, entonces
esta expresión del polinomio va a ser aproximadamente igual a mi función m que me está pidiendo el problema. Y ahí está resuelto ya el problema. Ven que no es muy complejo. Y vamos a hacer otro después de un péndulo también, que no es nada complejo. El tema está en saber interpretar nomás cómo utilizar los polinomios. Por eso, si dominamos bien la parte de los ejercicios que habíamos hecho anteriormente de polinomio, hacer ejercicio de aplicación que aparentemente parece un poco más difícil, ¿verdad? Suele ser un poco más fácil que los ejercicios en sí que solemos ver. ¿Alguna consulta de esta parte? De mi parte se entendió, profe. Es una tarea. Este tipo de ejercicios son los que suelen salir en el parcial. No les digo que sí o sí va a salir ejercicio, ejercicios de problemas de aplicación, ¿verdad? Porque como ven, y como ya les dije, los ejercicios o la serie, o el polinomio Maclaurin que se resuelve en un ejercicio de aplicación suele ser un poco más sencillo que en un ejercicio en sí, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? El ejercicio que hicimos la clase pasada de E a la X, por ejemplo, era un poco más largo, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios son un poco más complejos. Entonces, eso también suelen salir en los parciales, ¿verdad? Entonces, pero para que vean nomás, mi recomendación, ¿verdad? Sería que dominen la parte de polinomio y sería Maclaurin, ¿verdad? Con los ejercicios que habíamos hecho anteriormente. Y yo creo que con eso cualquier tipo de problema de aplicación ustedes ya van a poder hacer. No hace falta que practiquen mucho problema de aplicación. Porque el problema de aplicación, como ven, es más, lleva más la parte de interpretación, ¿verdad? Que interpreten bien el problema. Una vez que interpretan bien, ya después ya es un polinomio mucho más fácil que lo que están haciendo cuando van practicando polinomios así. Acá me pide un polinomio Maclaurin para obtener la aproximación del área, que me dice que en este caso la aproximación del área de esta zona sombreada es esta expresión, ¿verdad? Para la región de pero primero exprese A de forma exacta y luego aproximada. Entonces tengo que buscar el área. Esto pueden ver en cualquier libro de geometría, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de esto? Y a partir de ahí van calculando entonces el valor del área. Este es un ejercicio del Stewart, creo. Pueden, ejercicio como este y como el de la masa van a encontrar bastante en el Stewart. Les recomiendo que vayan viendo de ahí, ¿verdad? Bueno. Continuando, vamos a hacer otro ejercicio que tengo acá preparado. En este caso me dice, considere la función f de x igual a raíz cúbica de x y me dice, encontrar el primer y segundo polinomio de Taylor para f en el punto x igual a 8. ¿Por qué es Taylor? Porque no está centrada en 0, ¿verdad? Está centrado en x igual a 8. Entonces, lo que me pide es encontrar el polinomio de primer grado y de segundo grado, el polinomio de Taylor, que represente esta función que está acá. Y después me pide graficar los resultados para comparar las aproximaciones, alrededor del punto dado. Entonces vamos a ir viendo con la gráfica y con los resultados ahora cuál se aproxima más al valor exacto, ¿verdad? Este que está acá, también parece que no calculé la raíz cúbica. Un 2,22. Siempre es bueno con la calculadora tratar de sacar ya el valor real, ¿verdad? Obviamente. Y a partir de ahí ver si los valores que me están dando son más o menos parecidos. Las aproximaciones no suelen estar tan lejos. Así, mi resultado me sale 2,22 en la calculadora. Difícilmente me salga 25.000.18 la aproximación, ¿verdad? Como habíamos hecho en el ejercicio anterior, ya vieron que el error o el resto que queda son décimas, centésimas en algunos casos, ¿verdad? Entonces, es bueno que metan en la calculadora para saber ya qué valor le corresponde, ¿verdad? El segundo ítem me pide que use los dos polinomios justamente para estimar eso, el valor de raíz cúbica de 11, y como les dije, siempre que me pide, o casi siempre que me pida evaluar, me va a pedir que encuentre el error o el resto de la aproximación, que es lo que estamos haciendo ya en la clase pasada y en la clase de hoy, ¿verdad? Entonces determinamos la derivada, ahora tenemos que trazar nuestro polinomio de Taylor, para eso determinamos las derivadas. En este caso tenemos que evaluar para x igual a 8,
porque es un polinomio de Taylor. Generalmente trabajamos con un polinomio de Maclaurin, que es para x igual a 0, porque está centrado en el origen. Pero en este caso es de Taylor, entonces tenemos que evaluar para x igual a 8. Entonces tenemos la función, ¿verdad? Evaluado la función, y la función evaluada en 8, la función derivada, y la función derivada evaluada en 8, la función en la segunda derivada, y la función de la segunda derivada evaluada en 8. Entonces todo que ya hicimos varias veces, entonces nada más que repetir el proceso. Entonces, a partir de acá el polinomio de Taylor, de primer y segundo grado, ¿verdad? Vamos a sacar con con esta expresión y esta expresión, vamos a sacar el polinomio de primer grado, y con los tres el polinomio de segundo grado, ¿verdad? Entonces sería más o menos, este sería el polinomio de primer grado, es una recta, ¿verdad? Recordemos ese ejercicio de coseno, creo que era, donde teníamos el polinomio hasta el grado 16 para ver cómo se aproximaba a las curvas del coseno en cada polinomio. El primer polinomio era para una recta, ¿verdad? Constante, y el otro ya era una recta variable. En este caso tengo una recta que está determinada por esta expresión, ¿verdad? Y el polinomio de segundo orden ya va a ser una función cuadrática, así va a ser una curva. Entonces, yo tengo que graficar esta expresión, esta función, y ver cómo se aproxima al valor real de esa curva gráficamente estos polinomios. Como habíamos dicho en la clase pasada, a medida que vamos aumentando el grado del polinomio, esa curva del polinomio se va a aproximar más a esta curva de un color azul oscuro, ¿verdad? Esta curva de color azul oscuro es mi función f de x. Mi primer polinomio, ¿verdad? Es un polinomio, es una recta tangente en el punto que está acá, porque está centrado en 8 en este caso. Y lo que me pide más adelante, que vamos a ir viendo, es evaluar para x igual a 11. Sería más o menos para este punto que está acá, ¿verdad? Entonces, si yo evalúo para x igual a 11, el valor exacto va a estar determinado. Vamos a suponer que acá está el valor de 11. Vamos a suponer que por acá se separa mejor, ¿verdad? O acá, ¿verdad? Entonces, el valor exacto para x igual a 1, entonces va a estar acá, ¿verdad? El valor aproximado, ven que para el p igual a 1 me da este valor, ¿verdad? Que es más o menos 1,5. Y para el p, para el polinomio de segundo orden, me da más o menos por acá, que sería ya más o menos 1,25, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en realidad me tiene que dar 1, ¿verdad? Entonces, se cumple gráficamente lo que habíamos visto anteriormente. A medida que voy aumentando el grado de mi polinomio, entonces esto que está acá se va a ir acercando cada vez más a mi curva en 1, ¿verdad? Hasta que llega obviamente al valor que es exactamente igual. En este punto, ¿verdad? Obviamente eso tenemos varios puntos. En este caso me va a pedir que yo evalúe en 11, entonces si yo subo esto que está acá no se ve mucho, ¿verdad? Pero acá hay una cierta diferencia. Yo tengo también así mi f de x, tengo mi polinomio de segundo grado y mi polinomio de primer grado. Entonces, en 11 sube y lo que tengo que ver es esta diferencia. Y después lo que me está pidiendo es encontrar el error en la aproximación, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre este punto y este punto va a ser el error del polinomio de primer grado, y la diferencia entre este punto y este punto va a ser la diferencia o el error o el resto para el polinomio de segundo grado. ¿Está bien? Esto ya habíamos hecho anteriormente, ahora pero nada más que un repaso, como les dije. Entonces, para el ítem B, ¿verdad? Usando el primer polinomio de Taylor, tenemos la siguiente aproximación, ¿verdad? Que la raíz cúbica de 11, lo está pidiendo para x igual a 11, centrada en 8, ¿verdad? Es el polinomio que nada más que reemplaza, ¿verdad? En vez de x menos 8 pongo 11 y me da un valor numérico, 2.25. Yo le había dicho que el resultado correcto o exacto es 2.223980091, ¿verdad? Entonces, ven que para un polinomio de primer grado me acerco en 2.25, pero en realidad tenía que ser 2.22. Me falta todavía para llegar. Y usando el polinomio el segundo polinomio o polinomio de segundo orden, ¿verdad? Voy a tener esta aproximación. ¿Qué pasó acá? No es 0.22, pero está hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarlo en colores para ver gráficamente lo que está pasando. Entonces, vamos a suponer que esto que está acá es mi f de x, ¿verdad? Después en otro color
vamos a hacer nuestro polinomio que le pasa un poco por arriba, ¿verdad? Y este sería el P1 de X. Y el polinomio de segundo orden ¿qué le pasa allá por abajo, ¿verdad? Entonces, esto a medida que vamos, sería el P2 de X. Entonces, a medida que nosotros vayamos aumentando, eso va posiblemente oscilando de arriba para abajo, hasta llegar al valor exacto en ese punto, ¿verdad? Entonces, esto más o menos, acá sería el valor evaluado, este sería el valor real, que le dije que es 2.22, y este es el valor que es un poco más abajo, ¿verdad? 2.21. Entonces, esto, de acá llevamos acá, y esto sería mi X igual a 11. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que pasa con el polinomio. Esta es la aproximación que nosotros tenemos que ir viendo o calculando, pero también imaginándonos gráficamente cómo se va comportando. Y me pide después usar el teorema de Taylor para encontrar el error de la aproximación, que ya es lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Tenemos para el polinomio de primer grado, ¿verdad? Sería una F' de C, o este saqué de un libro que le llamaba C, nosotros lo llamamos alfa, ¿verdad? En los ejercicios anteriores, pero es lo mismo. Sobre n más 1 factorial era, ¿verdad? Entonces, 1 más 1, 2 factorial. Y x menos 8, en este caso tenemos 11, ¿verdad? El valor que tenemos que calcular en ese caso. Nos faltaría encontrar el valor máximo de nuestra f' de C, ¿verdad? ¿Cuánto sería ese valor máximo? En la derivada, anteriormente nosotros teníamos teníamos, por ejemplo, la enésima derivada, ¿verdad? La derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, y creo que trabajamos con E a la X, entonces no cambiaba nunca, entonces era siempre E a la X. Ese, por ejemplo, causa un poco de confusión porque a veces olvidamos y queremos poner acá, dependiendo de la derivada, queremos poner la misma función que está acá, y no, se pone, justamente por eso estoy haciendo este ejemplo para recordar que acá arriba va la expresión de mi segunda derivada de mi f de x, pero en términos de mi valor c que yo desconozco, ¿verdad? Que como dijimos, ese valor se vamos a sacar por el valor máximo. El valor máximo en este caso es obviamente 8, ¿verdad? No me está dando mucho margen, entonces solamente 8 y evaluamos para 8 el valor que tengo que calcular acá, ¿verdad? En ese caso sería, si meto numéricamente, sería menos 1 sobre 144. ¿Dónde meto esto? Meto acá arriba como el numerador, ¿verdad? Y eso ya me va a dar directamente el valor, ¿verdad? Entonces el error para x igual a 11 en la expresión raíz cúbica de x es de 0.032125, ¿verdad? Es un poco grande porque anteriormente habíamos visto un error de 0.01, 0.001, ¿verdad? Pero obviamente acá va a ser un error relativamente grande. ¿Por qué? Porque es el primer polinomio, ¿verdad? Pero como les dije, eso depende siempre de la función. Hay funciones que con pocos polinomios ya se consigue a lo mejor tener un error bastante mínimo, ¿verdad? O un error máximo también. El error va a depender de qué tan alejado esté mi x, mi evaluación de mi lugar donde está centrado. ¿Qué significa eso? Y atrás. En este caso, 8 está más o menos por acá, ¿verdad? A medida que yo me acerque al punto centrado, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? A medida que yo me acerque al centro de mi polinomio, mi error va a disminuir. En este caso, obviamente para este mismo ejercicio, si yo pueden evaluar también ustedes, ¿verdad? En vez de 11 podemos tomar 20, por ejemplo. Ahí van a ver que obviamente estos errores que estamos calculando acá van a ser mucho mayores, ¿verdad? Si vamos acercándonos al 8 van a ser mucho menores. Que numéricamente a lo mejor es difícil de interpretar o de recordar, pero si vemos el gráfico, por eso es siempre importante gráficamente analizar, vemos que a medida que nos vamos alejando del centro, ¿verdad? Del centro del polinomio,
estos se empiezan a tener un comportamiento divergente, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, obviamente el error en la aproximación acá, por ven en 18, justamente en el que estaba hablando, se ve ya claramente la diferencia que hay entre el P2, el P1 y el valor de mi f de x evaluado, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que calculamos, ¿verdad? Que para el polinomio en primer grado y para el polinomio en segundo grado es lo mismo, ¿verdad? No varía, lo único que varía en ese caso es que yo tengo que calcular una tercera derivada, porque tengo que recordar que siempre es mi n más 1, mi enésima más una derivada, que está en función de esta n que está acá. Entonces tengo que derivar una vez más, evaluar nuevamente en 8, me sale esta expresión que va a ir acá arriba, y evaluando numéricamente me sale entonces 0.0065, ¿verdad? Que como les dije, ¿verdad? A medida que va aumentando el grado de mi polinomio, va a ir disminuyendo mi error o mi resto. ¿Por qué? Porque me estoy aproximando más, y es una aproximación más precisa. Es el concepto que siempre tienen que ir manejando ustedes. Polinomio trabajamos con aproximaciones, ¿verdad? Y a medida que aumenta el grado de mi polinomio, aumenta la exactitud de esa aproximación. Es un ejercicio que salió una vez en un parcial, en un final, creo. Me dice el periodo de un péndulo es el tiempo que tarda un péndulo en hacer movimiento completo de ida y vuelta. Para un péndulo de longitud L que forma un ángulo máximo θ máxima con la vertical, su periodo T viene dado por, y ya me da la expresión, ¿verdad? Donde G es la aceleración debido a la gravedad y K es igual a seno del ángulo medio. Use la siguiente serie binomial para estimar el periodo de este péndulo. Esta sería la serie binomial, que es un tipo de series que habrán visto en la parte teórica, ¿verdad? Un tipo de serie de funciones. Pero en este caso no trabajamos mucho con series binomiales, generalmente trabajamos de esta forma, donde ya me da la serie binomial, ¿verdad? Que es un tipo de serie con el que yo tengo que trabajar nada más. Me pide que aproxime el periodo del péndulo, que sería esto que está acá, que ven que es una función, ¿verdad? Una función que tiene una expresión integral. Si se usa solamente, o sea, aproximar el periodo, si se usa solamente el primer término de la serie y si se usan los primeros dos términos de la serie, ¿verdad? Este es un ejercicio bastante fácil, pero en ese examen muy poco hicieron, yo creo que por un tema de interpretación. Creo que en la primera clase, en el primer ejercicio de la clase de hoy, recuerdan que hicimos un ejercicio donde me pedía expresar en términos de serie de Maclaurin f de x de igual a 0, integral de 0 a x de una integral de una expresión. ¿Recuerdan el primer ejercicio que hicimos, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo, ¿verdad? Solamente que tenemos que trabajarlo expresando en términos de serie de una serie binomial, serie de funciones binomial, e introducir acá y resolver la integral. Era nada más que eso para resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, esta es la serie binomial, vamos a trabajar con ella, ¿verdad? Analizamos la serie binomial y la ecuación dada para determinar el periodo. Entonces, esta es la ecuación que me da y esta es la serie binomial. Entonces, ¿qué yo veo? Yo veo acá 4 por LG, son datos de raíz de LG, es el datos que me da el problema. Integral de 0 a pi sobre 2, diferencial θ, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos integrando? 1 sobre raíz de 1 menos algo. ¿Qué tengo acá yo? Tengo que 1 sobre raíz de 1 más x, que es mi variable, ¿verdad? En este caso mi variable es θ. Yo puedo expresarla en términos de una serie binomial que sería esto que está acá. Ya me da el problema de esto que está acá. Entonces, ¿cómo yo relaciono o cómo yo introduzco esta expresión dentro de mi integración para resolverlo analizándola, o sea, utilizando la serie binomial? Veo que puedo reemplazar, en vez de escribir 1 sobre raíz de 1 más x, puedo escribir que x valga ¿cuánto? Menos k al cuadrado seno al cuadrado de θ, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, hago un cambio de variable en vez de utilizar x. Obviamente complico, ¿verdad? Porque generalmente el cambio de variable hacemos cambiando algo más raro por algo más sencillo. En este caso, cambiamos por una serie binomial. Pero es lo que me está pidiendo el problema. Ahora que utilice la serie binomial, entonces tengo que cambiar x a esto para poder utilizar esto que está acá dentro de la expresión integral. Entonces ya sería básicamente similar al primer ejercicio que hicimos hoy. Entonces eso implica que x hago que sea igual a menos k al cuadrado por seno cuadrado de θ. Entonces, reescribimos la ecuación del periodo del péndulo de la siguiente manera, que sería esto que está acá, ¿verdad?
que esto que está acá, no voy a ir un poco más atrás, porque acá no está escrito el... Así está escrito acá. Eh, es una serie alternante, ¿verdad? Donde yo, esa serie alternante, está en función de n, voy a multiplicar por x a la n. ¿Y qué es x para mí? Es esta expresión que está acá, ¿verdad? K al cuadrado, seno al cuadrado. Entonces, el negativo, ¿verdad? Se va a ir mezclando con este negativo del menos n. Entonces, me van a dar, se va a ir multiplicando, menos por menos me va a quedar más. Y ven que me va a quedar este 1/2 y este k al cuadrado seno al cuadrado, ¿verdad? Que corresponde al primer término, es decir, x igual a n. Después, ese mismo k al cuadrado seno al cuadrado elevo al cuadrado, ¿verdad? Entonces se multiplica, me queda acá a la cuarta, seno a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces acá tengo un polinomio finalmente, en vez de esta expresión original, que representa la serie binomial. Ok, yo estoy utilizando una serie binomial para, en vez de trabajar con esto, trabajo con la serie binomial. En el primer ejercicio de hoy que hicimos, una serie de funciones, perdón, una función f de x normal, reemplazamos por una serie de Maclaurin. Acá lo que hacemos es reemplazar por una serie binomial. Pero el ejercicio es básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso me está pidiendo que una vez que yo exprese esto, me pide que encuentre la aproximación, ¿verdad? Pero, primeramente, trabajando solamente con el primer término de la serie, me dice. ¿Qué significa eso? Yo sé que esto me voy hasta n igual a infinito, ¿verdad? Acá está expresado hasta, yo podría acá expresar para n igual a 3 también si quería, ¿verdad? Pero está expresado hasta n igual a 2. En este caso me pide que, para el ítem A, que encuentre una aproximación de t si utilizo solamente el primer término de mi serie binomial. Entonces, ¿cuál es mi primer término? Y es 1. Entonces desaparece todo esto que está acá. ¿Cuánto va a valer la integración de 0 a pi sobre 2 de diferencial tita? Simplemente tita, ¿verdad? Entonces voy evaluando después tita sobre 2 y me va a dar el resultado. Entonces, para el ítem A no hay mucho secreto, ¿verdad? Esta es toda la expresión. Como les dije, ignoro todo esto. Me queda solamente esta expresión. Entonces, la aproximación de la fórmula del periodo sería 2pi, ¿verdad? Sobre, perdón, 2pi por raíz de L sobre G. ¿Verdad? Entonces, este 2 apareció de este 4, porque se simplificó en el pi sobre 2. Y este que está acá es la respuesta del primer ítem. O sea, así de sencillo es, como les dije cuando resolvemos. Y te estoy hablando de ejercicio que salió en un examen, ¿verdad? No como el de la masa, que es un ejercicio mostrado en clase, ¿verdad? Y si usamos los dos términos, ¿qué pasa, verdad? Entonces lo que tengo que hacer es nada más que considerar solamente este término y este término, ¿verdad? Ignorar el resto y hacer una integración súper sencilla. Ahora mi única variable es tita, entonces yo resuelvo por cualquier método de integración que vi anteriormente, ¿verdad? Por cambio de variable o como a ustedes les parezca. Entonces, esto que está acá es nada más lo que tengo que resolver. O sea, esto que está acá es lo que me pide el ítem B. Encontrar, ¿verdad? Aplicando la serie binomial y utilizando solamente los primeros dos términos de la serie binomial. Y resolviendo esta integración sencilla queda esto. Entonces, esta es la expresión para el ítem A y esta es la expresión para el ítem B. ¿Cuál fue el error? Que ya la aviso también para que ustedes también tengan en cuenta, ¿verdad? No sé por qué. Profe, no se le escucha.
más, más la sumatoria, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta si por ahí le aparece en un examen, de no cometer ese error, ¿verdad? Pero los que no cometieron ese error son gente también que no hicieron porque desconocían. O sea, porque Profe, Profe, no llegaban a hacer ¿usted esa está parte. presentando su pantalla? Profe, se le cortó hace un Se te tiempo ya. cayó el internet, bro. Y pegar, tengo resuelto acá. Pero les quiero mostrar más o menos cómo... Son tres ejercicios, ¿verdad? Uno es el que tiene un intervalo de convergencia. Profe, Sí. profe, se le cortó hace un tiempo ya y se le dejó de escuchar Uh, cuando estaba presentando. ¿cuándo empezó a hablar del error? ¿verdad? Que se cortó mi internet, algo así, ¿verdad? ¿O qué es lo que se cortó? Se te cayó el internet, bro. Saliste de la llamada incluso, creo. ¿Y cómo entró raro? Y supongo que te volvió el internet, pero se te quedó seguramente cargando, pero a nosotros nos parecía que ya Ay, dejaba de presentar y ya no. yo me quedé colgado. Perdón, perdón. Bueno, voy a presentar de nuevo y díganme, por favor, dónde nos quedamos. A mí no me avisó nada. Empecé a escuchar ahora un montón de ruidito de como que había gente entrando en la llamada, ¿verdad? Pero pensé que era un alumno. Había sido era yo. Bueno, les voy a mostrar otra vez mi pantalla y díganme hasta dónde nos quedamos entonces. Disculpen el problema. El error de este ejercicio, o ni siquiera esto estaba muy bien. Creo que estábamos en la presentación 8. En el péndulo, profe. Ah, el péndulo ya. Ah, bueno. No, pero el péndulo no tiene ni un error. Esta es la última parte de este ejercicio era el error. ¿Se entendió más o menos esto? O sea, se escuchó, ¿verdad? Porque me está diciendo que no escucharon lo. Estábamos Sí, empezando lo del profe. péndulo, bro. Ah, ok. Entonces se terminó el error. El error era eso, hasta ahí era. Era determinar el error de la forma que ya habíamos visto anteriormente. No sé si se llegó a escuchar que si yo considero 11, ¿verdad? Yo consideré 11, pero a medida que me voy alejando de mi centro, en este caso vale 8, el error va a ser mayor, ¿verdad? Ya sea para acá o para acá, que eso ya se ve gráficamente también, ¿verdad? Eso también es algo que dije que es muy importante de tener en cuenta cuando vamos resolviendo el problema, ¿verdad? Si por ahí me puede llegar a pedir para 11 y por ahí me pedía para 25, por ejemplo, también. Tener en cuenta que eso tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que aumentar el error. Eso es algo muy importante que ustedes sepan, porque ustedes a medida que van, ustedes no tienen que resolver nomás los problemas, ustedes tienen que interpretar lo que están haciendo y si algo sale mal, darse cuenta ya, ¿verdad? De entrada. Este del péndulo, nada, todavía no se sabe, no se entendió. Sí, sí, ya resolvimos ese, profe. El Cuando primero se evaluó el periodo. el primero se usa solamente el primero. Hasta ahí se hizo. Sí. Hasta acá. Este. Ajá, sí. Uf, le hice un montón de recomendaciones después de eso que pensé que me estaban escuchando. Bueno, y vamos a repetir nomás las recomendaciones entonces. Lo que le estaba diciendo, bueno, en el ejercicio pedía o pide, ¿verdad? El ejercicio pide encontrar una expresión de la aproximación utilizando serie binomial. Anteriormente, el primer ejercicio que habíamos visto era un ejercicio donde teníamos que encontrar una expresión de una f de x, ¿recuerdan? En términos de una serie de Maclaurin. En este caso, lo que me está pidiendo es parecido, pero en términos de una serie binomial, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio me pedía el primer término, ¿verdad? Y el primer término de la serie binomial es esto que está acá. Es este 1 que está acá, entonces esto se simplifica nada más que a una integración, ¿verdad? Después me piden los primeros dos términos, sería este y este. Entonces, obviamente, va a ser nada más que integrar el primero y el segundo término. Es una integración que van a ser como hacen cualquier integración desde análisis 1. ¿Verdad? Entonces, integrando eso ya me da, obviamente, en función de k, ¿verdad? K, a su vez, está en función de tita, ¿verdad? Entonces, pueden dejarlo expresado así en función de tita.
Como les dije, esto es un ejercicio que salió en el examen, un ejercicio bastante sencillo, que muy pocos hicieron. ¿Por qué hicieron muy pocos? Creo yo que, o sea, no puedo meterme tampoco en la cabeza de los alumnos, pero creo que el mayor problema estuvo en la parte de interpretación, ¿verdad? Pero la recomendación que les estaba dando era que era una cuestión de la expresión de una serie, ¿verdad? ¿Cuál era el error? El error era que me dice que esto que está acá, 1 sobre raíz de 1 más x, ¿verdad? Yo reemplazo por esta expresión que está acá arriba, ¿verdad? 1 sobre 1 menos k al cuadrado, seno al cuadrado, que yo lo hago pasándolo como que x equivale a esto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo reescribo, entonces, todo esto que está acá es igual a el polinomio de mi serie binomial, ¿verdad? ¿Cuál es el primer término de mi polinomio? Es este que está acá. El segundo término sería evaluando esto para n igual a 1, el tercer término sería para n igual a 2, y así sucesivamente, ¿verdad? Justamente acá está. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cuál fue el error que se cometió principalmente en el examen, en ese ejercicio? Fue que para el ítem A, como me pide el primer término de la serie binomial, ¿qué hacían? Hacían 1 más esto. Entonces, en realidad hacían el ítem A, hacían correcto como el ítem B, ¿verdad? Porque coincidía en este caso, donde se consideraba igual que estaba bien. Pero para el ítem B, consideraron el segundo término. Entonces, ustedes decían, este 1, perdón, ustedes digo, los alumnos, ¿verdad? Este 1 está acá, entonces el primer término de la serie, si se decía que era este, ¿verdad? Para el segundo término sería esto. Entonces integraban este más este más este. Ella estaba mal ya, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces yo creo que se interpretó que se refería a que la serie es solamente esto, ¿verdad? Pero yo creo que eso pasó porque existen formas de representar una serie, ¿verdad? Una es, estaba escribiendo esto acá, y se me cortó, ¿verdad? Que me parece muy importante que sepan. Una forma es con el polinomio, ¿verdad? Donde escribimos el primer término, más el segundo término, más el tercer término, más el enésimo término, ¿verdad? Y otra forma es si escribimos, como en este caso, vamos a irnos al caso práctico, ¿verdad? Escribir 1, el primer término, ¿verdad? Y en vez de escribir desde el segundo término en adelante, lo que hago es escribir nomás ya la expresión. Obviamente esto va para n igual a 1, ¿verdad? No n igual a 0, hasta infinito de el enésimo término, que en este caso tiene esta expresión que está acá. Toda esta expresión que está acá, ¿verdad? Esto que está acá también yo puedo escribir, pongo acá, 1 más 1 medio, k al cuadrado, seno al cuadrado de tita, seno al cuadrado de tita, ¿verdad? Más n desde 2 hasta infinito del enésimo término, ¿verdad? O puedo escribir, o sea, ya no escribir más, ahora puedo escribir 1 más 1 medio, k al cuadrado, seno al cuadrado, más 3 sobre todo esto que está acá, ¿verdad? Más el operador de sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito. Entonces, es una manera equivalente de representar la serie, ¿verdad? A través del polinomio. Escribo los primeros 1, 2, 3 términos y el resto escribo ya de esta forma. Significa que esto va a continuar con una serie de funciones, o en este caso una serie binomial, desde n igual a 2 hasta infinito. ¿Por qué? Porque este es el n igual a 1, este es el n igual a 0, este es el n igual a 1 y este es el n igual a 2 en este caso. Son expresiones que pueden aparecer en los libros, en los exámenes. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan que existe eso. Entonces, si salen en el examen, algo parecido, no cometen el error que se le dice evaluar los primeros 3, 4 términos, o los primeros 2 términos, y me consideran este y 2 términos de acá. No, o sea, este ya es el primer término. ¿Está bien? Ese fue un error que se cometió bastante. Obviamente, en este caso, casualmente pedía, como le dije, el ítem B pedía los primeros 2 términos que los alumnos utilizaban como el ítem A, ¿verdad? Entonces, ahí algunos zafaron, ¿verdad?
Pero para el tercero, aparte que se les armaba un bolonqui para integrar, ¿verdad? Era bastante largo, estaban haciendo de balde porque era una mala interpretación, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso cuando estamos resolviendo series. ¿Está bien? ¿Entendió eso? Sí, se entendió, profe. Es una expresión nomás de la serie, ¿verdad? Bueno, como les dije, quiero cerrar con series, con 3 ejercicios de series. Nosotros habíamos visto al inicio que existen 3 dominios de convergencia, ¿verdad? Uno es cuando tenemos un intervalo, otro es cuando tenemos en un punto y otro cuando tenemos infinitos puntos, ¿verdad? Hicimos algunos ejercicios de intervalo, pero en un punto infinito no hicimos ninguno y quería mostrarle más o menos o sea, cuándo pasa eso o cómo nosotros identificamos que está pasando eso, ¿verdad? Entonces, en este primer ejercicio vamos a hacer bastante rápido, ¿verdad? Porque no voy a poder escribir todo lo que está acá. Vamos a hacerlo de manera más directa. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo encontramos el intervalo de convergencia de la serie de potencia y el radio de convergencia? Primeramente tenemos que aplicar un criterio de convergencia, ¿verdad? En este caso es el criterio de la razón, que es el que se usa, ¿verdad? Entonces partimos de u a la n. No vamos a hacer una a la n más 1 para hacer más rápido, porque voy a escribir todo lo que está ahí arriba. Aplicamos el criterio de la razón, ¿verdad? Que es 1 a la n más 1, o sea, el enésimo más un término, dividido el enésimo término que ya es esto que está acá. Este que está acá es u a la n, perdón, el enésimo término, u de n. Aplicamos el criterio de la razón. Acá puede ser escrito junto a la razón, ¿verdad? Uy, no me bien. De la razón. O del cociente, ¿verdad? Para eso necesitamos el enésimo término más 1. ¿Qué va a ser igual a? Menos 1, ¿verdad? A la n más 2. Abrimos un doble paréntesis acá, pues tenemos un n más 1 factorial primero. Y todo eso está elevado al cuadrado. Por x menos 2, es decir, es un polinomio, pero una serie centrada en 2. N más 1. 2 a la n más 1. Y 2n más 2, ¿verdad? Porque multiplicamos, o sea, puedo poner un paréntesis acá, pero ya multiplicando todo quedaría esto que está acá. Entonces, el criterio que tengo que aplicar la razón me dice que el límite, cuando n tiende a infinito, del módulo de u a la n más 1 sobre u a la n, perdón, el enésimo término más 1 sobre el enésimo término, esto que está acá tiene que ser menor a 1, ¿verdad? Para encontrar el intervalo de convergencia. Entonces, acá me va a quedar un algo, ¿verdad? Una expresión, y considerando esta inecuación, yo voy a encontrar entonces los valores de x para el cual converge esto, ¿verdad? Entonces, puede ser un intervalo. Bueno, acá ya me dice determinar el intervalo. En realidad tendría que ser determinar el dominio de convergencia, ¿verdad? Porque el dominio puede ser un intervalo, un punto o una recta, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo no sé todavía si va a ser un intervalo o va a ser una recta o un punto, ¿verdad? Entonces, aplicando ese límite de n tiende a infinito, enésimo término más 1. Entonces yo acá introduzco esto sobre esto que está acá arriba y me va a dar, ya no voy a poner todo eso porque si no va a ser muy largo, me queda evaluando el límite, que es un límite bastante sencillo. Voy a escribir una igual ahí. Es 1/2 módulos de x menos 2 por el límite, sale afuera, ¿verdad? Porque no está en función de n,
¿El límite de cuál? De n más 1 al cuadrado, 4n al cuadrado, más 6n más 2. Este límite que está acá van a poder resolver directamente, ¿verdad? No hay ninguna complicación. En este caso me salió un cuarto, creo, ¿verdad? Voy a ponerme ya el valor acá. Entonces me queda x menos 2 módulo sobre 8, ¿verdad? ¿Y qué me dice el criterio? Que esto tiene que ser menor a 1, ¿verdad? Entonces, tengo que resolver esta inecuación, ¿verdad? Al resolver esta inecuación me queda x menos 2 en valor absoluto. Este 8 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces 8 por 1 me queda 8. ¿Está bien? Voy a llamar esta ecuación 1. Entonces, resolviendo la ecuación 1, ¿verdad? Que era x menos 2, 8. Eso sería, si desarrollo el valor absoluto, ¿verdad? Sería menos 8 mayor x menos 2. Ese es un valor absoluto. Esto ya es, pues ya desarrollé el valor absoluto, esto es paréntesis, ¿verdad? Menor a 8. Entonces, este menos 2 que hago pasa a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Para distribuir y despejar el x en esta inecuación. Creo que ustedes saben ya cómo resolver inecuaciones, ¿verdad? Menos 2 más 8 sería menos 6. Y el menos 2 pasaría como más 2, ¿verdad? 8 más 2 sería 10. Entonces, si yo tengo una recta, bueno, acá está el menos 6, acá está el 10, ¿verdad? ¿Y en dónde pongo el centro acá? ¿Qué valor sería acá el centro? Vamos a ver si me están siguiendo. ¿Cuál sería el valor que pongo acá en el centro? ¿Alguna idea? El 2. Exactamente. ¿Y por qué es 2? Porque acá en mi expresión que está acá arriba en el enunciado me dice x menos 2, es decir, está centrado en 2. ¿Verdad? Entonces, este que está acá es el intervalo de convergencia. Es el intervalo de convergencia, ¿verdad? Y esto que está acá es el radio de convergencia. Me está pidiendo el radio de convergencia, ¿verdad? Que lo llamamos R o ρ. En este caso, el radio de convergencia que me está pidiendo es 8. Pero falta un paso, ¿verdad? Yo sé que entre menos 6 y 10, cuando x vale entre menos 6 y 10, esta serie de potencia que está acá arriba va a converger. Pero ¿qué pasa si x tiene el valor menos 6? ¿O qué pasa si x tiene el valor 10? Eso es algo que tenemos que evaluar, ¿verdad? Entonces siempre tienen que evaluar, no es que eventualmente nomás. Entonces lo que se hace es nada más que ver para x igual a menos 6, ¿verdad? Lo que se hace es reemplazar acá, en este valor que está acá. ¿Y qué va a quedar si x reemplazo por menos 6? Me va a quedar una serie numérica, que es una serie con la que ya estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Esto queda tal cual como está. Esto también, ¿verdad? Menos 1, n más 1, n factorial al cuadrado. Y acá tengo menos 6, ¿verdad? Pues en vez de poner x pongo menos 6, menos 2. Entonces sería menos 8 elevado a la n. 2 a la n, 2 por n factorial. Entonces, tengo que resolverlo esto de manera, por alguno de los 4 criterios que habíamos visto en la unidad 1, por el criterio de convergencia. Y con eso vamos a encontrar si esta serie converge o diverge, ¿verdad? En este caso, yo no les voy a escribir acá, ¿verdad? Pueden verificar ustedes, en este caso, diverge. ¿Verdad? Pueden verificar que diverge. Entonces, para x igual a menos 6 diverge, entonces, si converge para x igual a 6, acá tendríamos que poner en el intervalo una rayita, ¿verdad? Que significa que para mayor o igual a 6. En este caso no, en este caso queda solamente mayor o igual, queda solamente mayor a 6. Y para
x igual a 10, hacemos lo mismo, ¿verdad? N igual a 1, infinito, menos 1, n más 1, n factorial al cuadrado, x igual a 10, ¿verdad? X menos 2, 8, positivo entonces. 2n, perdón, 2 a la n, 2n factorial. Entonces, esto también verificando nuevamente, ¿verdad? Por cualquiera de los métodos, Cauchy o de caso se aplicó el criterio de comparación, también se ve que diverge, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, lo que tenemos es un ejercicio, este creo que era, este que sale en un punto, ¿verdad? No es recta, perdón. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Tenemos que buscar el enésimo término más 1, este que está acá, es nuevamente mi enésimo término más 1, en este caso, perdón. Bueno, en este caso, mi enésimo término más 1, ahora va a ser menos 1 a la n más 1, x a la n más 1 y n más 1 factorial, ¿verdad? Aplicando nuevamente el criterio de la razón, enésimo término más 1, enésimo término. Esto que está acá me dio igual a x, límite de n tiende a infinito, de 1, n más 1. Resolviendo esto, me queda esto que está acá, ¿verdad? Me queda 0. Entonces, también la resolución del límite no muestro, ¿verdad? Entonces, esto que está acá me queda 0. 0 igual a 1, ¿verdad? O sea, desapareció mi valor mi variable x, vamos, si no puedo evaluar, entonces para qué valor de x es convergente o es divergente, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, lo que yo tengo que hacer es nada más que determinar, o sea, cuando se da esto que está acá, lo que yo concluyo es que la serie converge para todo número de x que adquiera un valor real, ¿verdad? Para un valor de x perteneciente a un número real, ¿verdad? Entonces, el intervalo, no es el intervalo, el dominio de convergencia es una recta, ¿verdad? Es una recta para todo valor de x perteneciente a R. Bueno, esto es una recta, ¿verdad? Y el radio, ¿cuánto va a valer? Ya habíamos visto, ¿verdad? Radio. Por eso creo que algunos libros no usan R porque se confunde con el número real que está ahí arriba, ¿verdad? Algunos libros, en vez de usar R para el radio de convergencia, usan ρ, ¿verdad? Creo que en el Shaun parece que está ρ. En este caso, el radio de convergencia es infinito, ¿verdad? Era el otro ejemplo que habíamos visto en la parte teórica que le había mostrado al inicio de esta unidad, ¿verdad? Y por último tenemos acá otro ejemplo, ¿verdad? Otra serie de potencias centrada en cero en este caso, donde también aplicando el criterio de la razón, bueno, mira directamente acá cuánto sale, ¿verdad? Un más 1, un. En este caso me dio... ¿cuánto era?
x, límite de n. En este caso, casi siempre me suele quedar una resolución de límite bastante sencilla, ¿verdad? Sacamos afuera la variable, bueno, la variable x, ¿verdad? Porque en este caso dentro del límite mi variable es n, ¿verdad? Y esto me va a dar infinito, ¿verdad? Positivo infinito porque tomamos siempre hacia el lado positivo, ¿verdad? Entonces, dentro de esta expresión, lo que yo concluyo, ¿verdad? Que esto va a tender a infinito para cualquier valor de x diferente de 0, ¿verdad? O sea, esto va a pasar si es que x es diferente de 0, ¿verdad? Que gráficamente también podemos ir determinando. Por eso, interpretar la parte gráfica va a ser muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a converger solamente, ¿verdad? Para que no sea eso, solamente cuando x es igual a 0. ¿Verdad? Si x es igual a 0, entonces ahí me va a dar 0 y va a converger para x igual a 0 y va a significar que solamente para ese valor va a tener un valor convergente esta serie de funciones que está acá, ¿verdad? Entonces, el dominio de convergencia, este es el caso más raro, este es más difícil de encontrar. Cuando el radio vale 0, ¿verdad? Cuando el dominio de convergencia es un punto, ¿verdad? ¿Y cuál es ese punto de convergencia? X es igual a 0. Exactamente. Y el radio, entonces, en este caso, vale 0, ¿verdad? Porque es solamente en ese punto. Entonces, yo tengo ahí, acá en 0, y solamente en ese valor converge esta serie. Para cualquier otro valor diferente de 0, me sale infinito. ¿Y qué significa que sale infinito la serie? Perdón, el límite significa que está divergiendo en ese punto, ¿verdad? En todos esos puntos que estamos considerando. Bueno, quería mostrarles nada más que esos ejemplos, ¿verdad? Porque le llegué a comentar teóricamente, pero a veces por ahí sí sale, a veces se quedan con la duda, ¿verdad? De si es que están haciendo bien, ¿verdad? Le dejo acá esta tarea también. No estoy 100% seguro, pero creo que llegó a salir también en un parcial este. Tengo en mi cabeza más o menos, parece que llegó a salir. Pero es muy parecido al ejercicio del péndulo, ¿verdad? Entonces vean más o menos, en este caso es más fácil porque me dice que aplique la serie McLaurin, ¿verdad? Pero este ejercicio también se adquiere del Stewart, entonces pueden encontrar muchos libros, perdón, muchos ejercicios de aplicación en Stewart. Pero como les dije en un principio y les recomendé, es muy importante que aprendan a resolver los ejercicios que son, lo que se tratan solamente de ejercicios, ¿verdad? El problema de aplicación, su complicación, diría yo, es hacer un planteamiento correcto. Si hacemos un planteamiento correcto, ya después es más fácil resolver, no son series muy complejas, ¿verdad? Y creo que hacer un razonamiento, un planteamiento de un problema de lo que les mostré, de física, de péndulo, de mecánica, es algo que ustedes, por más que estén en el segundo semestre recién, yo creo que ustedes son bastante capaces de poder plantear correctamente ese tipo de ejercicios. Entonces, mi recomendación para ahí iría en que intensifiquen la parte de resolución de ejercicio, ¿verdad? En la parte del error y todo eso. Si esa parte la hacen rápido, pues yo creo que va a ser muy sencillo liquidar, vamos a decir, esta parte de la segunda unidad. Bueno, si no hay consultas, acá terminamos la parte de la unidad 2, ¿verdad? Como les dije, a partir de la siguiente clase ya vamos a entrar a full la unidad 3, que según veo está programado para dar en una semana. Yo creo que un poco complicado dar en una semana muchos ejercicios. No son complejos, pero sí son diferentes ejercicios, ¿verdad? Sólida revolución por un lado, volumen de revolución por otro lado. Después la parte de centro de masa, centroide, ¿verdad? Entonces, yo creo que en una sola clase dar eso sería un poco complicado. Posiblemente vamos a tratar de liquidarlo en 2 clases, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cómo hacemos. Lo importante es que demos lo suficiente antes del 7 de mayo. Eso está confirmado ya, esa fecha de parcial. Sí, profe.
Uf, uf, uf. 2 clases tenemos antes del 7 de mayo. Y vamos a tener que liquidar en esas 2 clases todo lo que sea. Voy a ver si hablo con el ingeniero. ¿Tiene clase con el ingeniero Hugo Ortiz, verdad? Sí, tenemos los Sí, miércoles. Voy a tratar de coordinar con él para ver si por ahí él muestra solamente, o sea, él muestra una parte y yo muestro otra parte, ¿verdad? Porque para no estar repitiendo por ahí un mismo tema o un mismo ítem de la unidad 3 como ejercicio. Bueno, chicos y chicas, hasta acá llegamos, ¿está bien? Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Inge. Vale, No, profe. ustedes. Gracias.